amantes de las plantas. A ver, ¿a quién le gustan las plantas? Muy bien, muy bien. ¿Quién se olvida de regar las plantas? Sí. ¿Quién riega y aparte las mira las hojas para ver cómo están? ¿Y quién hasta le llega a hablar? No te me seques. No. Es así. Bueno, para ustedes tengo algo. A ver, un acertijo. A ver si ustedes pueden descifrar esta adivinanza. Me traje una plantita. Esta es de mi jardín. Y usted, bueno, no le puedo mostrar algo crecido, es recién un plantío. Pero a ver, ¿quién se anima a decirme qué planta es? A ver. A ver, yo le voy a dar una pista. Le voy a dar una pista a ver si lo adivinan. No los pude escuchar bien, pero creo que por ahí estaba. No. Lazo de amor tampoco. ¿Quién más dice? No. A ver, una pista. ¿Quién dijo una? Muy bien, por los que dijeron una palmera. Muy bien, es una palmera. Y yo de estas, en mi jardín tengo 7. Germinaron 7 semillas. Y con mucha alegría tengo mis 7 plantíos que los cuido, con mucho amor y cuidado. ¿No? Un día apareció un grillo. Y dije, ¡ay, qué lindo el grillo! ¡Qué lindo que canta! Y dije, grillito, qué simpático. Y al otro día vi que estaba comido. Digo, ya se me fue el amor por el grillo y saqué el ray y empecé a tirar por todos lados. Se terminó la gracia por el grillo. ¿Por qué? Porque yo protejo a mis plantitas. Y estas son mis 7 palmeras que algún día plantaré. Cuando el Señor me dé una tierra, voy a plantar mis palmeras. Y el Señor también en este lugar es como un invernadero del Señor, y el Señor tiene sus plantitas de palmeras, ¿no? Poner la segunda imagen, porque si bien a mí me agradó mucho que salió una hoja, se asomó atrevidamente una hoja, esto tiene la genética para ser grande. Esto va a crecer varios metros, si uno lo deja, va a crecer muchos metros la palmera. Así que se lo voy a dejar acá para que nos recordemos de esta palmera. Y vamos a leer la palabra del Señor en Salmo 92, versículo 12 y 15, 12 al 15. Justamente porque, bueno, nuestro tema es plantados en la casa del Señor. Plantados en la casa del Señor. Y el Salmo 92 es un salmo que es un cántico, en realidad. Un cántico que se oficiaba en la casa del Señor, el templo, que según el Talmud, un libro judío, se oficiaba cuando a la mañana, los sábados, el día de reposo, se ofrecía un cordero, se recitaba, se cantaba este salmo. Y en el versículo 12 en adelante, usted lo tiene, ¿no? El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y fuertes, dice la palabra del Señor. Y yo quería hablarles de que estamos en un contexto del mundo, de nuestro país, donde abunda mucho desarraigo,
Muchas veces nosotros nos encontramos con personas que están en la calle o con problemas de diversos tipos, espirituales, físicos, y lo primero que uno hace, pregunta por ejemplo, a su familia. Dice, no, yo no tengo padre y madre, ya me peleé. ¿Y tenés hermanos? También me estoy distanciado. ¿Y de dónde eres? Soy de Santiago del Estero, una provincia del interior. Me vine solo, desarraigo de lugar, desarraigo familiar, desarraigo social. Y esto trae un montón de consecuencias para el ser humano que está como desterrado. En el lenguaje del Antiguo Testamento, en el lenguaje bíblico, se trata este tema. Si ustedes leyeran desde Génesis en adelante, van a encontrar que Dios le habla a las personas, a la nación, a Israel, como si fuera un individuo que está desterrado, que no tiene lugar, que vagabundea, contra la bendición de ser plantado en un lugar. Ya desde el vamos, yo le voy a leer, por ejemplo, Génesis 4:12, le dice a Caín, si ustedes quieren verlo, vieron que Caín labraba la tierra y sucede de su pecado, del asesinato de Abel. Y de las primeras cosas que le dice el Señor que iba a padecer Caín, ¿cuál es? Le dice, capítulo 4, versículo 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Errante. ¿Vieron qué feo que es errante? De estar de aquí para allá. No tener un arraigo, no tener un lugar establecido. Caín tenía que ir de un lado para el otro sin poder establecerse. Me van a decir si muchas veces nuestra vida lejos de Dios son así, sin arraigarse, sin echar raíces en ningún lado. Empezar un proyecto de vida y a los 2, 3 años tener que empezar de vuelta. Empezar un trabajo e ir saltando de un trabajo a otro, o de una tierra a otra, o no poder establecerse en un lugar. Así le dice a Caín, errante. Entonces una condición desvaliosa en la Biblia es estar desterrado, es estar errante. Muchas veces el pueblo de Dios, digamos Israel, estuvo errante en la tierra de Palestina. ¿Cuántas veces dio vueltas en el desierto y no tenía lugar? Iban de acá para allá. Más la bendición de Dios venía cuando Dios los podía establecer en la tierra. Por ejemplo, en 1 Crónicas 17:9 el Señor dice, asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel. He dispuesto un lugar para mi pueblo Israel. Y lo he plantado para que habite en él y no sea removido. O sea, que el Señor, cuando vio a su pueblo que andaba en su vagar por el desierto, el deseo y la intención del corazón de Dios era plantar a su pueblo en un lugar donde sea bendecido y no molestado. Amén. ¿Cuántos van entendiendo esto? Desterrado, errante contra arraigado, establecido en un lugar. Ustedes saben que 2 de estas plantitas las puse, primeramente las sembré en un macetero grande. Y digo, después las voy a pasar a una macetita más chica para movilizar. Y ustedes saben que esas 2, cuando yo las quise sacar, esta planta tiene una genética tan grande, tiene las coordenadas de vida, que va a ser grande, que tuve que escarbar al fondo, porque las raíces de esta planta se iban al fondo, como que se estaban sumergiendo para meterse lo más profundamente que pueda. Así que me costó un trabajo enorme poder sacarlas, desplantarlas de ese cantero, porque ya se estaba agarrando con todo, no quería salirse. En cambio, estas que tenía acá, la raicita chiquitita no podía ir más allá de lo que el envase le propuso, ¿no?
Y entonces, ¿qué diferencia? Ustedes saben que los que les gusta la botánica, ¿qué diferencia hay en una planta que está en una maceta a que esté en tierra? Usted pone una maceta en tierra, una planta en tierra y ¡fa! Empieza, es como que, ¿vieron cuando usted se queda solo en la cama y se estira? La planta dice, ahora sí, ahora me voy a estirar, voy a buscar la plenitud. Así es cómo actúa la planta. Mire, siguiendo el hilo de esta predicación, en Amós 9:15 dice el Señor, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. La intención es plantar sobre un lugar para no ser arrancados nunca más. Y entonces de esto estamos hablando de la importancia de plantarse. Como hemos leído, el justo va a florecer, el justo va a crecer. ¿Cómo va a ser? Plantado. ¿Plantados en dónde? En la casa del Señor, en el terreno apropiado, en el lugar donde vas a crecer. Vamos a decirle al de al lado, vos vas a crecer en la casa del Señor. Amén, vos vas a crecer en la casa del Señor. Eso es importante. Estar en el lugar correcto. Estar en el lugar donde Dios te pone y en el lugar correcto es muy importante. Porque Dios quiere plantarte en el lugar correcto. Y este es el gran invernadero del Señor. Acá tenemos un lugar propicio donde vos vas a crecer. Y esta es la idea de Dios, plantarte en la casa del Señor para crecer. Si vemos, por ejemplo, volviendo al Salmo 92, preste atención del versículo 6 y 7. Porque en el Salmo se contraponen distintos personajes. Hablamos del justo. Pero en el 6 dice, el hombre necio no sabe. Y el insensato no entiende esto. Le falta sabiduría. El hombre sin conocimiento espiritual. El insensato no sabe y no entiende. Cuando brotan los impíos, ¿qué son los impíos? Los no píos, los no santos. Pío es santo, impío es lo contrario. Los que no se preocupan por la vida espiritual es un impío. Cuando brotan los impíos, como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Y vuelvo al 6. El hombre necio no se da cuenta de esto. No entendemos que el que no tiene una búsqueda espiritual, el que no busca el reino de Dios, así como un insensato, van a brotar. No dice va a crecer, van a brotar. La palmera que hace, el cedro que hace, crece. La palmera florece. Y la hierba, los impíos son como una hierba, que sí, que brota y que florece. Pero ¿para qué destino es este? Miren, yo tengo en el patio de mi casa, no sé de dónde viene, pero hay una hierba que crece en la chapa, en las hendiduras, y esa tira semillas, es muy prolífera. La verdad que yo alabo esa planta en el sentido de decir que en donde tiene un espacio, ahí crece. Por ejemplo, se abrió un poquito la pintura y se descascaró, y ahí cayó la semillita y es capaz de salir de ahí. Tengo un huequito ahí de cemento donde hay una llave de agua y es capaz de crecer ahí. Y en los lugares más insólitos crece esta hierba. La verdad que es muy perspicaz, pero más allá de decir qué grande que es esta hierba, ¿sabe lo que hace uno, no? ¿Qué pasa cuando ustedes, miren,
Yo acá tengo mi palmera, pero siempre hay alguito por ahí dando vuelta. ¿Qué hacemos nosotros cuando regamos? Yo acá, ¿eh? No sé si se puede ver, siempre hay algo que germina juntamente con esto. Esto quiero que yo crezca, pero siempre hay otra cosa. Estos son los impíos. Cuando yo veo la hierba que brota, lo único que es para hacerla, para sacarle, porque es un estorbo, una molestia. Entonces aprenda esto. Los que no tienen inquietud espiritual, los que no buscan a Dios, vas a brotar como una hierba, vas a florecer, pero va a pasar el Señor y decir, este es un camino, no es para este yuyo. Te va a sacar como un yuyo. Pero el justo, al contrario, como nos dice la palabra del Señor, va a ser plantado en el lugar correcto, en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios. Y ahí, ¿qué va a pasar? Va a crecer, vas a florecer. Y nadie te va a arrancar ni molestar porque estás en la maceta que el Señor te puso, en el cantero que el Señor te puso, en el jardín que el Señor te puso. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por esto? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen esto? Porque esto es palabra de Dios. Amén. Así que el impío es como una hierba. Y es importante plantarse. Nosotros también tenemos una planta que a Silvana le hemos puesto con Silvana la planta abuela. Porque es la primera, cuando nosotros fuimos a vivir a la casa, es una planta crecida que tiene muchos años. Y la verdad que se aguantó de todo esa pobre planta, es para darle una medalla de oro. Se aguantó a nosotros mismos, que a los primeros años no regábamos nunca. Una vez cada tanto nos acordábamos, uy, las plantas, y salíamos, las plantas estaban así, nos daban más abombadas así, y les salíamos a regar, y le salía el agua por encima, ¿no? Hasta que nos olvidábamos de regar. Y después de eso tuvimos conejos nosotros en el jardín. Imagínense los conejos, no sé si ustedes han tenido un conejo. El conejo es como el diablo del jardín. Te come todo. Nosotros teníamos un rosal arriba de un macetón así de alto, era como un cantero. Y entonces a mí me daba pena dejar pobre animalito en la jaula. Me daba mucha lástima. Entonces lo sacaba un rato. Entonces estábamos tomando mate, mirábamos para el fondo, y de pronto miraba así el conejo arriba del rosal comiendo con todo. No, saca el conejo, salí de acá. Y lo sacamos el conejo y no te subas más. Y te dabas vuelta, el conejo no entiende nada. Y se subía otra vez a comer. Pobre. Después le puse una rejita para que se la ingeniaba para saltar la rejita, pero el tipo comía todo lo que más podía hasta que pobre, lamentablemente ese rosal se terminó vencido por el maligno, el conejo maligno. Encima se llamaba Iván, conejo maligno. Iván el terrible era, no entendía nada de ese conejo. Pero esta planta abuela que nosotros teníamos ahí se aguantó hasta el conejo, se aguantó todo. Y el otro día cuando, por una circunstancia, la planta abuela hacía rato que no florecía, pero la corrimos del lugar, porque habíamos preparado un lugar para regar, en especial cuando fuéramos de vacaciones, y la pusimos contra otra pared que le daba el sol pleno, ¿no? Y esta planta estaba media ahí entristecida, digo, en cualquier momento se nos seca la planta abuela. Cuando la pusimos al sol, nos asomamos y vimos, ¡fam!, floreció, unas florcitas rojas, muchas. Y dijimos, mira la planta abuela, mira cómo florece. Solo necesitaba agua, necesitaba un poquito de fertilizante y el sol. Y la planta nos respondió con mucha amabilidad, produciendo flores. Así que vos tenés que estar en el lugar correcto, plantados en la casa del Señor, floreciendo. Y la palabra dice que justo florecerá como la palmera. Y la palmera es un
un árbol muy presente en la Biblia, símbolo o figura de la rectitud, de la gracia, de la elegancia. ¿Cómo crece una palmera? Es recta. Nunca te dijeron, vos sos recto como tronco de parra. ¿Cómo es el tronco de parra? Medio torcido, Nunca te dijeron, usted sí que es recto, Usted es muy correcto, muy recto, como tronco de parra, así todo. Pero la palmera es símbolo en la Biblia, es figura de rectitud, porque no tiene ramas, nada, va para arriba, crece buscando la luz y produce flores. Miren cómo crece. Pasemos a otro. Bueno, ahí está la foto de alguien que está como errante. Pasemos a otra cosa. Ahí está, creciendo la palmera con sus frutos. Tiene flores masculinas, tiene flores femeninas. Es una hermosura y nosotros vamos a florecer. En esta casa vos vas a florecer como una palmera. Amén. Y vas a crecer no como una hierba, vas a crecer como un cedro del Líbano. Y ustedes saben que cerca de casa también había un cedro y el vecino, no sé por qué razón, lo empezó a cortar con motosierra. Pasá la otra. Y ahí tenemos un cedro en el Líbano. Y entonces yo tengo un jefe que tiene esas estufas a leña. Y le dije, jefe, mire que cerca de casa troncharon un pino, creo que es un cedro. Vaya antes que se lo lleven. Porque él donde ve que hay leña, para con el auto y se lleva los pedazos, los troncos cortados. Porque es cara la leña. Entonces aprovecha donde hay, ahí en la calle. Le digo, mire, ahí está la vuelta de mi casa. Ahí en la esquina. ¿Dónde? Ahí. Ah, bueno. Y se nota que fue y levantó varios troncos, ¿no? Y después me dice, tu culpa, tu árbol, porque quise agarrar con un hacha, quise cortar. Le pegaba a esa madera y era como tan dura que rebotaba el hacha. Es durísima. Y justamente el cedro es un árbol durísimo, que su madera perdura mucho, muy usada, como nos cuenta la Biblia, para construir los templos, el templo de Salomón, la casa de David. Para muchas cosas se usaba el cedro del Líbano que está al norte de Israel. Y todavía, eso es una foto actual de los bosques del Líbano, el país, el Líbano, que si ustedes se fijan, la bandera del Líbano en el medio tiene un cedro. Presten atención, después miren, busquen bandera del Líbano, tiene la figura de un cedro. Pasá la otra, ahí vamos a tener un cedro. Y entonces el cedro es imagen de un crecimiento fuerte, que puede levantarse hasta 40, 45 metros un cedro. Y es un árbol que se agarra a las montañas y que no lo vas a cortar así nomás. No es esa hierbita que vos sacás así. Está bien agarrado. Es una rama perdurable. Es una madera noble. Crece. En la Biblia el cedro está comparado con un hombre, como un rey, como un país que está levantado, que crece, que es noble. Entonces se lo identifica al cedro con la figura de grandeza y de majestad. Amén. Ahí tenemos el cedro, un cedro del Líbano. Así que esta es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Nosotros realmente necesitamos comprender que en nuestra comunidad nos tenemos que plantar en la casa del Señor. Nos tenemos que afirmar. Ese es el plan de Dios para nuestra vida. Afirmarnos en la comunidad cristiana donde Dios nos ha plantado. Y ahí nosotros vamos a crecer. Ustedes saben, los sociólogos, la Iglesia Católica, el Estado argentino, el Ministerio de
de relación exterior y culto conoce y sabe, por estadística, del tránsito evangélico. Hay un tránsito evangélico. Muchos que creen la fe evangélica, pero que no se logran afirmar en una iglesia, en una comunidad. Capaz que vienen, visitan, no les gusta algo o por alguna razón van a otro lugar, y otro lugar, y otro lugar. Y esto se le conoce en sociología el tránsito evangélico, cosa que la Iglesia Católica ha prestado atención de esto y quizá con la intención de no perder su membresía, sus feligreses. Y esto es una realidad, que quienes se confiesan como cristianos evangélicos en Argentina, la mitad están apartados o no se han podido afirmar en una comunidad cristiana. Y eso da lugar al enemigo a no crecer, a andar errante, a andar vagabundo, a andar presa del enemigo, presa de los peligros que conlleva estar lejos de la casa del Señor. Pero por esto, la palabra del Señor, plantados en la casa del Señor. Y aún en la vejez. ¿Cómo dice la Biblia? A ver, ¿dónde está la tercera edad gloriosa acá? Vamos a leer el versículo, el último versículo, a ver, que hemos leído. Miren cómo dice, aún en la vejez, ¿qué va a pasar? Vamos a agarrar un abuelito, dice, aún en la vejez vas a fructificar. Abuela, abuelo, abuela, vas a fructificar. Decirle, abuelo, vas a fructificar. ¿Y cuál más bendición hay de parte del Señor? Estarán vigorosos y verdes. ¿Cómo van a estar? Vigorosos. Les traje una foto para que se estimulen. A ver, imagínense. Están levantando las pesas. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? En cualquier momento ponemos un gimnasio y vienen a orar, a ayunar, a leer la palabra y va a ser... No, esto es algo para llamarles la atención para que recuerden. Pero lo importante es que la palabra nos dice, y esto es lo que cuenta, la palabra nos está diciendo que aún en la vejez, ¿qué va a pasar? Darán fruto y estarán vigorosos. Correrá savia, correrá vida. Y este es el propósito de Dios, porque es el propósito de Dios que tengamos vida en abundancia. No importa la edad que tengamos. Miren lo que yo quería compartirles. Esto lo pueden leer. Más que nada, más que nadie, los no jóvenes, digamos. Lucas 2, 36 al 38. Lucas 2, 36 al 38. Con esto, yo me imagino acá unos hermanos, hermanas de la tercera edad, no un club de jubilados, un club de palmeras fructíferas y cedros del Líbano. Acá hay cedros del Líbano que están plantados en la casa del Señor, que tienen propósito, que no se ha terminado la vida para vos. Mientras haya propósito de Dios, hay vida. Mirá cómo dice Lucas 2, 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda. ¿Cuántos años hacía que estaba viuda? No sé cuánto. 84 años era viuda. Pero, ¿cuántos años tendría esta mujer? 84 años de viuda.
Hermanas, hermanos, a veces nos toca vivir la soledad y nos toca vivir la viudez, nos toca vivir distintas circunstancias de soledad. Muchas veces Dios nos somete y nos pone en una situación de soledad, pero vos vas a ser como una palmera que vas a florecer en ese lugar y vas a ser como un cedro que vas a crecer y te vas a sobreponer y te vas a levantar porque va a haber gracia de Dios sobre tu vida para levantarte. Y esta mujer era viuda hacía 84 años. ¿Y qué pasaba con esta mujer? Mire bien lo que dice la palabra. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. No se apartaba. Si Dios le había puesto en una situación difícil, como muchos de nosotros nos toca vivir situaciones difíciles, pero sin embargo, a esa situación difícil Dios va a agregar esa gracia, esa savia de vida. Y entonces pasaba que esta mujer no se apartaba del templo y servía de día y de noche con oraciones. Y mire qué gracia se le dio a esta mujer, que ésta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño porque se había encontrado con el Mesías, con Jesucristo, recién circuncidado, y hablaba de Jesús, de este niño, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea que había propósito para una mujer que había estado 84 años viuda. ¿Cuánto más propósito hay para tu vida? Amén. ¿Cuánto más propósito hay para tu vida? Vos sos un cedro. A un hombre, digámosle, vos sos un cedro del Líbano. Un cedro del Líbano. Vamos. Cedro del Líbano. Una palmera de Dios. Vas a florecer. Vamos a florecer. Esta casa va a florecer. Esta casa la vamos a poner al sol y va a florecer. Nosotros vamos a florecer en el nombre de Jesús. Plantados en la casa del Señor. Y vos tenés que plantar a tus hijos y plantar a tus nietos. Tenemos que ver, yo quiero que tus nietos acá hagan ruido en el atrio. Corran de acá para allá. No quiero ese atrio silencioso. No quiero quiero que tus nietos corran en la casa del Señor. Amén. Que hagan ruido, que hagan lío, pero que estén plantados en la casa del Señor. Amado, amemos las generaciones que vienen. Plantemos nuestra casa en la casa del Señor. Hay una estadística de las iglesias bautistas del sur de Norteamérica. El otro día leía un libro de Ray Comfort, un evangelista, decía que el 85% de los niños de los adolescentes de Estados Unidos, de las iglesias bautistas, el 85% se va a los 12, 13 años de la iglesia. Y muchos de esos nunca más vuelven. Solo un 15%. Eso es estadístico en Estados Unidos. Y entonces, hermano, acá, estas plantitas que tenemos, que el Señor tiene, las tenemos que cuidar. Amén. Tenemos varias plantitas acá. Y son palmeras. Yo puedo ver una hojita, pero veo la palmera de Dios en muchos jóvenes, en muchos adolescentes, los niños. Ustedes ahora ven que hacen lío, ven una hojita ahí, pero ellos van a ser palmeras para Dios. Cuidémoslo. Mimemos a los adolescentes, a los niños. Digamos como abuelos, como padres, como hermanos, cómo vamos a protegerlos. Cómo seremos invernadero para ellos. Y cuando hagan un poquito de lío, lo retan un poquito y lo miman para que permanezcan en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hay que cuidarlos, porque ya le vamos a ver frutos a ellos. Vamos a ir culminando. Y los grandecitos, los de la tercera edad, tienen que ser como la viejita de Coto. ¿Se acuerdan la viejita de Coto o de Disco? No me acuerdo. ¿Se acuerdan esa propaganda? La abuelita de Coto o de Disco era, no me acuerdo. Esa que venía, la abuelita sí. Yo se la voy a ver si se acuerdan. Y empezaba a oír las promociones del supermercado. Manteca 2
¿viste? El azúcar, 3 pesos, y empezaba a correr. ¿Se acuerda de esa? ¿Se acuerdan? Bueno, usted tiene que ser la abuela de Coto, la abuela de la casa del Señor, pero no con promesas falsas ni promociones de baratelas, sino con la palabra de Dios. Imagínese, usted se puso Canal 9, escuchó robo, inflación, destrucción, C5N. En cualquier momento se quema la Casa Rosada. En cualquier momento salen y te pegan un palo y te rompen la cabeza, el abuelito, y estás así. Y de pronto se cortó la luz. Prendiste una vela y pusiste Salmo 92. Y empezás a leer, a pensar, el justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Crecerá, plantados en la casa de Jehová. En los otros de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez va a florecer. Y vas a empezar a crecer. ¿Cuánto da la gloria a Dios? Bendito sea el Señor, y la fuerza de Dios va a venir sobre tu vida. Y deja que otro mire 9 Diario.